Inicia Consultorio del Manual de Vida con el apóstol Peter Méndez. Hola, hola, muy buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que nos siguen a través de este subprograma, el Consultorio del Manual de Vida. Soy Peter Méndez, su anfitrión, y estoy hoy con usted para que juntos podamos compartir la palabra de Dios y nos podamos ver influenciados por el poder de la palabra que nos da vida. Con frecuencia encontramos en la palabra de Dios expresiones, frases que requieren de explicación porque presentan algún grado de duda en la explicación que estas cosas pueden suceder en nuestra lectura de la palabra de Dios. Y hoy estoy con usted para dar respuesta, que es el propósito de este programa, el consultorio del manual de vida, aquí a través de su emisora Happy Radio y de su programa Este Consultorio, con el cual queremos ir resolviendo, revisando la palabra de Dios, en especial en aquellos detalles, aquellas partes de la Biblia que nos presentan un grado de trabajo para comprender lo que la Biblia nos quiere decir. Estoy respondiendo la pregunta acerca de un incidente que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, con un pasaje en paralelo en primero de Crónicas, capítulo 21, acerca de un censo que David, el rey, ordenó hacer. Voy a dar lectura a segundo de Samuel, capítulo 24, que dice así: Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que le vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Estamos leyendo de 2 de Samuel 24, del versículo 1 hasta el versículo 5. Y luego la segunda lectura que debemos de leer está en primer libro de Crónicas, capítulo 21, que dice así: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e infórmame sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Ahora tenemos aquí dos expresiones distintas. En segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1 dice que se encendió la ira de Jehová contra Israel y que Jehová incitó a David contra ellos, contra Israel, a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y Judá. En el capítulo 24 nos dice que Jehová incitó a David y que David, una vez hecho el censo, se dio cuenta que había pecado contra Jehová. En el capítulo 24 de 2 de Samuel, versículo 10 dice: Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Dios está juzgando esta mala acción de parte de David
y finalmente mueren 70,000 personas como consecuencia de la plaga que se desató producto de este acto hecho por David. David reconoció que fue él quien pecó. Pero cuando nos vamos a primer libro de Crónicas capítulo 21, nos dice que fue Satanás el que se levantó contra Israel, incitando a David a que hiciese el censo. Así que mientras que en 2 Samuel 24 dice que la ira de Jehová se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos, en el capítulo 21 de primero de Crónicas dice la palabra de Dios que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo a Israel. Ahora aquí tenemos un segundo elemento y tiene que ver con un pasaje en el que nos habla de dos acciones distintas. En Samuel, 2 de Samuel 24 dice que fue Jehová el que lo incitó. Pero en 1 de Crónicas 21 dice que fue Satanás el que incitó a David a hacer este censo, que luego provocó una plaga que se desató producto de que la ira de Dios provocó precisamente ese acto que estaba sucediendo ahí en aquel acontecimiento que leemos en la palabra de Dios. Nos dice 1 de Crónicas 21 que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo a Israel. Satanás le insinuó que hiciera algo contrario a la voluntad de Dios. La palabra incitó se podría entender también como instigar al monarca a que hiciera algo que era ciertamente contrario al propósito y al diseño de Dios. Entonces, al efectuar el censo, demuestra David una falta de confianza en la promesa de Dios, y especialmente aquella promesa que Dios ya había establecido desde los días de Abraham en el capítulo 22, verso 17 de Génesis, cuando Dios dice: te multiplicaré como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y David hizo caso omiso de esta palabra o promesa. Aquí en este relato de la Biblia que nos habla acerca de David haciendo un censo, demuestra también el orgullo que David tenía como rey, que le llevó a querer mostrar posiblemente su poderío militar y compararse con otras naciones que estaban en su entorno, y por lo tanto encontramos aquí este elemento. Ahora, en términos hermenéuticos se habla acerca de pasajes paralelos. Una de las reglas de la interpretación bíblica es revisar los pasajes paralelos. Y esto que tenemos aquí nosotros en 1 de Samuel 24 y 1 de Crónicas 21 son la misma historia dicha desde dos ambientes, desde dos ángulos diferentes. Por eso son pasajes paralelos que nos hablan de verdades similares, pero que aportan insumos diferentes que le dan luz y claridad a una verdad bíblica cuando estas parecen estar en contraposición. Entonces, tocando conclusiones de esta lectura, encontramos que los dos pasajes paralelos nos arrojan luz suficiente para comprender mejor esta aparente disyuntiva: ¿quién incitó a David, Dios o Satanás? Luego, Jehová permitió, es la palabra que debemos de leer aquí. Aquí en el 2 de Samuel 24 claramente dice ¿por qué? Porque se enojó, porque la ira era contra la nación, la ira era contra los actos de rebeldía. Son los actos que reflejaban ese enojo contra la nación, por la cual el Señor retira ese juicio, ese criterio, esa capacidad de gobierno que posiblemente pudo haber caracterizado a David. Y como Dios estaba en el asunto de que Israel estaba caminando en rebeldía, estaba caminando en desobediencia, estaba caminando en contra del diseño divino, entonces el Señor le retira a David esa capacidad de gobierno, esa capacidad de juicio. Y entonces David ahora está actuando sin un criterio. Por lo cual, cuando él incurre en el error, encontramos aquí un tema que está en discusión en esta respuesta que estamos tratando de ofrecer. Satanás encontró una puerta abierta en la rebeldía de una nación. Por eso leemos aquí la palabra de 1 de Crónicas 21 que dice: pero Satanás se levantó contra Israel
Entonces el asunto era porque la nación Israel estaba actuando en un acto de rebeldía. Y en ese acto de rebeldía, David también entró en un estado de egocentrismo al querer compararse con otras naciones y no descansar en el favor y el respaldo y la cobertura de Dios en su vida. Por lo tanto, toma una decisión influenciada por los demonios, influenciada por Satanás. Por lo tanto, lo que encontramos aquí es precisamente una puerta abierta. La desconfianza y el orgullo que se manifiestan en este acto en David es el que permitió que se infiltrara un argumento del mundo de las tinieblas, un argumento del mundo de las tinieblas. Y este fue el que provocó precisamente este asunto de el censo que David está haciendo. El drama del censo, podemos compararlo con el caso de Job. Dios permitió a Satanás afligir a Job. De esa misma forma, o de esa misma manera, ocurrió con el caso de Dios quería juzgar un comportamiento de la nación de Israel y permitió un acto arrogante del rey David por el cual una pérdida de juicio, de criterio, por lo cual quien realmente incitó a David, el rey, no fue Dios, sino fue Satanás. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Permitir que eso ocurriera. Cuando Satanás se presenta delante de Dios para acusar a Job, Dios le permitió a Job, le permitió a Satanás afligir a Job para probar la integridad, la entereza y la vida espiritual que Job tenía, que era conocida en el reino de los cielos. Pero cuando vamos al relato que estamos discutiendo sobre el censo de David, lo que encontramos es que el Señor permitió a Satanás inducir un argumento en David, porque David abrió puertas a través del orgullo, de la desconfianza en Dios y el deseo de parecerse o compararse con las otras naciones. Y entonces vino el censo, que produjo precisamente un juicio producto de la conducta de la nación y que posiblemente tuvo que ver con la conducta de David también. En ambos pasajes, tanto en Samuel como en Crónicas, Joab declara: añada a Jehová 100 veces más, lo cual acentúa la desaprobación del general a hacer este censo. Joab tenía claridad de que esto no iba a ser para bien, pero David era el rey y se impuso sobre el criterio del general y finalmente llegó hasta hacer el censo. Es claro observar en la lectura que el general sabía el mal que vendría de parte de Jehová con este censo. Pero el rey hizo caso omiso a la voz del general y el censo ocurrió. Ahora, en el Nuevo Testamento, en Santiago 1, 13 y 15, nos dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Conviene detenernos un momento en este pasaje de Santiago, porque ahora tenemos más luz sobre el incidente que estamos teniendo. Cuando Santiago dice 1, 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Utilizando esta expresión del apóstol Santiago para observar el caso del censo, nos damos cuenta de que definitivamente Dios no tentó a David. Lo que Dios hizo fue permitir un acontecimiento. No lo tentó, porque Dios no puede tentar a nadie ni puede ser tentado por el mal, sino que Dios permitió que esa puerta que se encontraba abierta en David y en la nación, producto de su soberbia y de su rebelión, trajeran sobre la nación una reprensión producto de su comportamiento.
Pero Dios no tienta a nadie, así que si usted, mi amado amigo y mi hermano que me sigue, se siente vulnerado, tentado en un caso determinado de su vida, yo quiero que usted recuerde, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie, mucho menos con el mal ni con el pecado, sino que la persona es tentada cuando de su concupiscencia, es decir, de su naturaleza caída, de su desenfreno interno, es atraído y seducido. Y cuando es atraído y seducido, abre puertas. Y cuando abre puertas, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, produce también la muerte. Por lo tanto, cuando llegamos al final de esta reflexión, nos damos cuenta de que los dos pasajes en paralelo de 2 de Samuel 24 y de 1 de Crónicas 21 hablan de la misma verdad. El mismo eje de pensamiento está aquí. Dios quería juzgar un comportamiento rebelde de la nación, porque la nación se había comportado de una manera incorrecta ante los ojos de Dios. Entonces Dios se apartó, Dios permitió que Satanás interviniera de la manera similar como lo permitió en la vida de Job, para que la nación tuviera una reprensión y tuviera una oportunidad de corregirse. David se da cuenta que cometió un error, que cometió una falta, y él mismo se da cuenta de ese hecho, de que él ha pecado contra Dios y que ahora, a pesar de su pecado, necesita enmendarse, necesita corregirse, necesita avanzar hacia Dios una vez más. Y entonces es cuando el Señor tiene que juzgar la conducta imprudente de David y traer una restauración posterior, aunque el acto cometido en el censo desató tal ira que 70,000 hombres murieron en aquellos 3 días en el que Dios le dijo que iba a venir una plaga tremenda que produjo esa muerte. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue a través de su programa, el consultorio del Manual de Vida. Yo quiero invitarle para que cada semana usted prevalezca y permanezca en la reflexión de la palabra y usted pueda crecer de una manera hermosa, extraordinaria en el Señor. Y podamos crecer juntos aprendiendo de la palabra de Dios a través de su consultorio del Manual de Vida. Bendiciones, les espero en nuestra próxima entrega. Hasta aquí hemos llegado por hoy con tu espacio Consultorio del Manual de Vida con el apóstol Peter Méndez. Les invitamos para el próximo programa puedan enviar sus consultas al WhatsApp 8888-6308 acá en Happy Radio.